Bien, bueno, ante todo, buenas noches, ingeniero. Nosotros somos el grupo de trabajo que vamos a entrevistarlo a usted y van a ser preguntas simples, en base para poder nosotros tener una solución y poder iniciar este proyecto. Bien, ingeniero, no sé si nos puede brindar sus nombres completos, por favor. Listo, muchachos. Mi nombre es Marcelino Alex Canahuire Pando, Bien, su estado civil, conviviente. bien. ¿Nos podría decir su edad y si tiene hijos? Sí, claro, yo tengo 32 años. Yo nací el 31 de octubre del 90. Y sí, tengo dos hijos. Tengo un hijito de 4 años y tengo mi segundo hijito que tiene 1 año 5 meses. Ambos son hombres, varones. Bueno, ¿nos podría comentar dónde usted estudió y sus hobbies? La verdad que para mí toda mi etapa de colegio creo que ha sido la mejor etapa en mi vida, ¿ya? En el cual mantengo bastante amistad, incluso ahora con mis amigos, ¿no? Después de casi 20 años de salir del colegio, ¿no? Incluso los conozco mucho más porque he estudiado con ellos. Yo estudié en el colegio San Jerónimo, aquí en Arequipa. Luego estudié en la Universidad Católica, Santa María, Ingeniería Mecánica, pero no culminé, ¿ya? De repente lo culmino ahora. Y luego estudié en TechSoup también, operaciones mineras, ¿no? Soy de la primera promoción de TechSoup. Bueno, esos más que todo son los lugares por donde he estudiado. Bueno, y aparte, ¿no? Que he hecho algunos cursos, pero bueno, lo principal son esas entidades, ¿no? Bien. ¿Qué nos podría decir que lo motivó a estudiar esta carrera, lo cual, ¿no? Le permitió desarrollarse laboralmente durante estos años? La verdad que yo estudié operaciones mina, ¿por qué? Porque yo cuando salí del colegio, yo quería ingresar a ingeniería de minas, ¿ya? Y cuando yo postulé a la UNSA, yo postulé como 3 veces a la UNSA y era muy traumático para mí porque siempre me quedaba por milésimas y no llegaba, o sea, la diferencia no era que sacabas un punto de diferencia por no entrar, sino era milésimas. Era como que para ingresar necesitabas 73.256 y yo sacaba 73.254 en el último puesto, ¿no? Y no ingresaba. Y así intentaba y no pude ingresar, ¿no? A ingeniería de minas. Y bueno, luego me pasé a la católica, que tenía la carrera, no tenía ingeniería de minas en ese entonces la católica, y tenía ingeniería mecánica eléctrica. Y bueno, también era una de las ramas que más me agradaba, ¿no? Me gusta la ingeniería de minas, la ingeniería mecánica, mecánica eléctrica se podría decir, ¿ya? Y son las carreras que más me agradan, ¿no? Los rubros en los que he estado bastante tiempo también, ¿ya? Y bueno, después de eso decidí estudiar operaciones mineras porque era algo que se acercaba a la carrera que yo siempre quise, ¿no? Y aparte que su campo de aplicación me parecía interesante, tenía cursos interesantes, era como la versión técnica de un ingeniero en minas, ¿no? Y es netamente operacional, ¿no? Es algo que me agradaba. Y decidí estudiar operaciones mineras, ¿no? Y bueno, estudié esa carrera. Me parece muy interesante lo que usted nos comenta. Y yo, de alguna forma, me gusta su pensamiento y de cierta manera lo sigo a usted, ¿no? Porque yo también tengo ese pensamiento y de cierta manera quisiera seguir sus pasos. Me encanta. Entonces, ¿qué es lo que a usted más le gusta en su trabajo? La verdad que a mí me gusta en mi trabajo el hecho de interactuar con maquinarias pesadas, el hecho de estar, bueno, cuando yo trabajaba en Bambas, más que todo me gustaba el ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque parezca un mundo grande, ¿no? Que hay minería en todo el mundo, la verdad es que siempre te vas a encontrar con la misma gente en otras minas, en otros lugares, ¿no? Y lo que me agrada bastante es de que
mi trabajo no solamente era oficina, sino también era campo, era estar interactuando, evaluar operadores, era estar supervisando también el cumplimiento de ciertas normas y, y la verdad que eso me agradaba, ¿no? Pero más me agradaba la parte operacional, la verdad. Yo también soy operador de perforadora y esa es la parte que más me agradó, ¿no? Creo que todo nació cuando empecé, salí de TechSoup y di mi primer paso en minería, ¿no? Que fue en aceros de perforación. Creo que en algún momento les comenté y bueno, yo empecé ganando 930 soles, ¿no? 930 soles que la verdad no te alcanza, ¿no? La verdad, y como les comentaba, mis viáticos eran 2.000 soles, 2.500, 3.000 soles. Sin embargo, mi sueldo no llegaba ni a la mitad de los viáticos, ¿no? Pero bueno, era una decisión importante. ¿Por qué? Porque al salir de TechSoup, bueno, si bien tenía conocimientos de repente de otras actividades, pero no netamente a la operación minera, sino a mantenimiento, a otras cosas, ya mantenimiento de planta, pero no era relacionado a operaciones mina. Pero cuando ya empecé a ingresar a operaciones mina, me agradó bastante, ¿no? El ver tantos equipos, numerosidad de equipos, saber que puedes operarlos, saber que puedes supervisar, hay bastantes cosas que aprender, medir tiempos, KPIs, hay diferentes áreas que me agradaron, ¿no? Y si fuera por mí, me hubiese gustado de repente agarrar un puesto de training eh, y pasar por diferentes áreas de la mina y poder elegir cuál me gusta, ¿no? Pero creo que esas oportunidades más la tienen los que estudian una ingeniería, ¿no? Más que todo, ellos tienen la oportunidad de repente de ser training, ¿no? Pero no tanto, de repente en mis tiempos era un poco más difícil conseguir un puesto porque era la primera promoción, pero ahora yo ya he visto que la carrera de operaciones mineras ya está, ¿no? En las convocatorias incluso de practicantes de Sauder, está en los practicantes de Antamina, está en la lista de practicantes de Cerro Verde, de diferentes mineras, hasta de Quellaveco, ¿no? O sea, tú puedes participar. Sin embargo, cuando yo salí, o sea, había pesada, había planta, había electro, había todo, pero no había una convocatoria neta para operaciones mina, ¿no? Pero bueno, me imagino que se han abierto más oportunidades y obviamente debe ser por algo, ¿no? Que ahora convocan netamente a técnicos en operaciones mineras. Pero netamente, la verdad que esa es la parte que me agradó, ¿no? El primer paso fue ese, de trabajar en aceros de perforación, donde empecé a interactuar con perforadoras. Luego pasé a ser operador de perforadora. Luego pasé, ¿no? A ser lo que es instructor también, ¿no? En las Bambas. Y como siendo instructor, creo que era un trabajo bien cansado, ¿ya? Era un trabajo bien cansado, bien sacrificado, se podría decir, ¿ya? Pero a su vez era bonito. ¿Por qué? Porque tenía que evaluar, interactuaba con operadores, aprendía muchas cosas, iba a muchas áreas, me relacionaba con bastantes personas, ¿no? No solamente del área de entrenamiento, ¿no? Sino también del área de perforación, del área de voladura, del área de proyectos, del área de planta, del área de servicios auxiliares, de todas las áreas, ¿no? Entonces, eso como que también te da un plus porque de repente conoces esas personas y como les digo, el mundo es pequeño y yo sé que de repente en algún otro empleo que tenga, los voy a volver a encontrar, me voy a encontrar con otros amigos que ya he compartido, ¿no? Pero bueno, más que todo, eso es lo que me gustó. Pero bueno, como te comento, más me incliné un poquito, me agrada más lo que es la perforación, voladura, me gustaría seguir aprendiendo más cosas. Y bueno, tampoco me pongo techos porque, como siempre les comento, si tú quieres hacer algo, puedes hacerlo, ¿no? Y ahorita están mis proyectos, incluso quiero estudiar, quiero ver la manera de cómo poder completar una ingeniería en minas, ¿ya? Para poder crecer más, para no tener un techo, ¿no? Y creo que eso es lo que siempre les he comentado y a lo que ustedes tienen que apuntar, ¿no? De que ustedes salgan, trabajen, ya, trabajen, hagan algo de currículum, ya, por lo menos un año, 2 años, junten su dinero y estudien una ingeniería, ¿no? Que eso les va a abrir bastantes puertas en lo profesional. ¿Por qué? Porque de repente ustedes van a tener el conocimiento, pero siempre va a haber un techo, porque los puestos están ya, ¿qué les puedo decir?
ya se sabe que tienen un requerimiento mínimo, ¿no? Te dice mínimo titulado, mínimo ingeniero, o mínimo, no sé, ingeniero con especialidades, con un MBA, no sé, ¿no? Incluso si tú no quieres estudiar una ingeniería, puedes hacer una especialización, ¿no? Puedes hacer un MBA en gestión mina, o puedes hacer unos cursos de perforación adicionales, ¿no? Puedes hacer muchas cosas, pero como digo, todo depende de lo que te guste, de lo que te agrade, de lo que te proyectes, ¿no? En cuanto a mí me gusta más que todo la perforación, la boradura, ¿no? Y incluso, ¿no? Ahora último, como les comento, estaba trabajando por un proyecto para Antamina, ¿no? Y bueno, yo me preguntaba por qué me llaman, ¿no? Para este proyecto. Entonces, era porque, aparte que soy operador, soy técnico en operaciones mina, ¿no? Entonces es algo que justamente complementa para este puesto, ¿no? Es como algo ideal para este puesto. ¿Por qué? Porque si bien a veces los operadores son hábiles operando, pero no tienen las habilidades que nosotros tenemos de repente, no solamente en ofimática, ¿no? Sino también de poder interpretar todo lo que ellos pueden hacer, pero con el conocimiento que nosotros tenemos, ¿no? De las maquinarias, capacidades, saber dónde buscar la información, saber cómo sacar un rendimiento, un KPI, ese tipo de cosas, ¿no? Que nosotros sí sabemos hacerlo y que los operadores de repente saben, algunos puedan hacerlo, pero no todos, ¿no? Y es algo que yo he visto, ¿no? Incluso ahora he tenido en ese proyecto, he tenido compañeros, pero que son solamente operadores, ¿no? Y entonces me doy cuenta, ¿por qué? Porque de repente yo avanzo un poquito más y ellos avanzan un poquito más lento, ¿no? ¿Por qué? Porque se les hace un poquito más complicado. Y de repente, ¿no? Su habilidad más que todo está en la operación, ¿no? No en hacer de repente manuales, esas cosas, pero ustedes de repente sí están en esa capacidad. Y bueno, esa es la importancia, ¿no? Y eso también es algo que me agrada, ¿no? Porque me hubiese gustado de repente participar un poquito más de este proyecto, pero como les comenté, no se pudo dar, pero bueno, menos participé en la parte de lo que son la creación de los formatos, la creación de exámenes, las validaciones de competencia, ¿no? Incluso las capacitaciones que se van a dar, las estoy haciendo, ya estoy terminándolas. ¿Ya? Y bueno, si yo hubiera ido a evaluar los operadores, hubiera sido excelente, ¿no? Pero igual, yo creo que habrá muchas más oportunidades, ¿no? Las cosas pasan por algo y adelante, ¿no? Y bueno, y eso es algo que también yo creo que si yo puedo hacerlo, ustedes también lo pueden hacer y mucho mejor, ¿no? Cuando ustedes salgan. Se nota que su amplia experiencia, profesor. Pero hablando un poco más y entrando al tema, ya que nos ha contado toda su experiencia, ¿usted qué nos podría recomendar nosotros como ya casi pre-egresados en cuestión, no sé, a nuestras prácticas o cómo nosotros se considera que podríamos empezar? Eh, la verdad, que no le presten interés al sueldo, ¿ya? Que no les importe, así no les paguen, ¿ya? Vayan y hagan la experiencia. Así no les paguen, señores, así les paguen, no sé, solamente tus pasajes o algo, no se interesen por el dinero. El dinero llega después con la experiencia que ustedes tengan, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que hacer es aprender y lo que tienen que buscar primero es saliendo, son prácticas, pero yo les recomiendo que siempre sean algo que les gusta. Y si no tienen un gusto definido aún, prueben, intenten, vayan a empresas de aceros de perforación, vayan a diamantina, experimenten minería subterránea, si en caso no tienen mucha empleabilidad de repente minería superficial, vayan a minería subterránea, pidan prácticas o entren como ayudantes de perforación, ¿no? Que netamente los van a necesitar. Como les digo, de repente al comienzo no es muy fácil, pero ya estás haciendo un poco de experiencia, ya estás ingresando a mí, estás conociendo y eso la verdad que es invaluable. Ese conocimiento que ustedes no lo crean es invaluable, ¿no? ¿Por qué? Porque de cada trabajo que tú tengas tienes que absorber la mayor información que tengas. En este caso, yo en cada trabajo que he tenido he absorbido información de todo tipo, procedimientos, manuales, eso solamente en enriquecerme, ¿no? Con información, pero profesionalmente estoy formándome y estoy aprendiendo cosas que de repente, si es que yo decido hacer una línea de carrera en ese ámbito, yo creo que sí se puede hacer, ¿no?
Por ejemplo, todo depende de ustedes. Y como les digo, ustedes tienen que apuntar siempre a la supervisión. Por eso su límite es salgan, vayan, hagan sus prácticas, ¿ya? Hagan sus prácticas. Si no pueden de repente en operaciones mina, vayan a Diamantina, ¿no? Vayan a Diamantina, vayan a hacer exploraciones también, eso es importante, también hay bastante trabajo para eso, en SGS, hay trabajo en JM, Consorcio JM, que es Diamantina, está, ¿cómo se llama esta empresa? Hay una empresa también que se dedica a todo lo que son perforaciones diamantinas, no me acuerdo el nombre ahorita, Crushing creo que era, Kruber también es una empresa que se dedica a eso, con Geodrill, ya son empresas grandes, Acadrilling también, que son empresas donde ustedes pueden empezar, ¿no? De repente como ayudantes, eh, y bueno, adquirir la información, ¿no? Y de ahí empezar a crecer, porque como les digo, ustedes cuando salen tienen mucho conocimiento, pero que ese conocimiento aún tienen que fortalecerlo, ¿no? Porque de repente tienen que vivir la experiencia. Una cosa es que de repente en TechSoup hemos aprendido a perforar o hemos aprendido a ver netamente cómo son las herramientas de trabajo, pero en campo es muy diferente. ¿Por qué? Porque nosotros de repente aquí tenemos tiempo para hacer las cosas, pero en el campo no. En el campo te van a enseñar y tú tienes que empezar a hacer esas cosas y estás sometido a diferentes peligros, diferentes riesgos, ¿no? Y eso tú tienes que asumirlo. Incluso también, como les comento, ha habido trabajos en los que yo sí también me he retirado a los 15 días, 20 días o al mes, ¿no? Por diferentes circunstancias, en algunas por salud y en otras porque no me veía en ese trabajo, ¿no? Porque de repente pensé que la línea de carrera era ideal, pero era muy largo. O sea, eran pasos que de repente a corto plazo no iba a cumplir yo mis metas, pero a largo plazo yo creo que sí. Pero bueno, yo creo que en esa situación ustedes tienen algo favorable, ¿no? Que ustedes son solteros, son jóvenes y que tienen todas las oportunidades para poder aprovecharlas, ¿no? En mi situación, como les digo, eh, no podría querer obtener algo a largo plazo, ¿no? Quisiera la mayoría de cosas a corto plazo, no un año, 2 años, no a 5, a 10, pero en su posición de ustedes sí pueden hacer una línea de carrera incluso desde cero, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes pueden empezar, pueden aprender, pasar por diferentes puestos y llegar, ¿no? Y llegar a un puesto, digamos, de supervisor. Pero ahí llega el límite que les comenté, ¿no? Que ustedes de repente quieren ser más que un supervisor, ¿no? Quieren ser de repente un residente o quieren ser un jefe de área y para eso ustedes van a tener que estudiar, pues, ¿no? Van a tener que hacer una carrera, una ingeniería, ¿no? Pero, como les digo, hay tiempo para ustedes. Ingeniero, y buenas noches. Una pregunta, ¿y algunos aspectos quizás positivos o negativos que ha tenido dentro de su ambiente laboral, que es el rubro minero? Inconvenientes. Inconvenientes más que todo cuando tienes trabajos en presión, cuando tienes trabajos, como dicen, trabajos bajo presión, creo que es algo donde se ven los verdaderos, como dicen vulgarmente, ¿no? Los verdaderos gallos. ¿Por qué? Porque ahí tú demuestras tu habilidad, demuestras tu destreza, no solamente de lo que sabes, sino de lo que puedes conseguir. Por ejemplo, si te piden un manual de operación, no le vas a decir, pues, no, no tengo pues, el manual, no lo voy a hacer, pues, ¿no? Obviamente que tú tienes que empezar a recursear y a buscar y hacerlo, ¿no? Por eso, de eso se trata, de que tú tienes que ser multifuncional y tener la capacidad de solucionar problemas, ¿no? Como dice, una ingeniería es ingenio, usa tu ingenio, y un técnico también usa su ingenio, pero ¿para qué? Para solucionar las cosas, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber solucionar esas cosas de manera técnica, rápida, ya en el campo se podría decir. Entonces, en eso consiste la función, creo, de ustedes, ¿no? Bueno, y también, ¿no? El inconveniente que yo tuve fue esas cosas de trabajar bajo presión, que a veces te ponen una hora, pero también está en, más que todo, tienen que pensar en la seguridad. Por ejemplo, yo cómo manejo un trabajo bajo presión. Yo tampoco no dejo que me presionen mucho. ¿Por qué? Porque tú también tienes que hacer las cosas con seguridad, ¿no? Por ejemplo, te dicen, ¿sabes qué? Necesito que hagas esto. Y fácil, tú también tienes derecho a opinar. Le dices, ya, ¿a qué hora lo necesita? Le digo yo. A la una. Y yo le digo, ¿no? A la una te puedo presentar el informe, pero dame hasta las 2 y te presento un informe que de verdad va a valer mejor la pena. Ya, excelente, te doy hasta las 2.
¿ya? Y ya me gané una hora más para poder trabajar, ¿no? Sabiendo obviamente las funciones o de repente tengo otras actividades que hacer. Y bueno, y eso es como yo manejo esas situaciones. Esa es la idea que ustedes tienen que tener, manejar situaciones, no quedarse callados, no rendirse y no dejarse apabullar, no dejarse minimizar, sino siempre salir adelante, mente positiva y decir, ya, sí se puede, lo voy a hacer, me puede dar una hora o media horita más, o en media hora lo realizo. De repente no lo puedo hacer ahora, pero deme media hora y se lo presento, y ya está. Siempre presentar soluciones, no más problemas, porque para eso nos contratan, para dar soluciones, ¿ya? Esa es la palabra. Ok, ingeniero, muchísimas gracias por la información dada. Ahora queremos transportar la entrevista a otro aspecto donde queremos ver de alguna forma el cambio que usted ha notado en el ambiente laboral de la minería entre lo que era cuando usted ingresó y cómo ha cambiado hasta la actualidad, en cuanto a estudios, en cuanto a campos laborales, en todos los aspectos posibles. ¿Cómo cree que ha cambiado, ha variado eso? Eh, Más que todo ha cambiado en el sentido de que ahora los profesionales, más que todo, se necesita más personal técnico, ¿no? Y no solamente aquí, en diferentes países, ¿no? Se valora más el personal técnico. ¿Por qué? Porque uno que es un poco más cómodo de pagar y otro factor es de que se necesita más mano de obra, ¿no? Para eso. Entonces, los técnicos son más solicitados en diferentes partes, ¿no? Más que todo para lo que es mantenimiento, supervisión de, ¿qué les digo?, equipo pesado y esas cosas. En cuanto a las carreras de ingeniería, es un poco más competitivo, ¿no? Es un poco más competitivo y los puestos, como les comenté en algún momento, los puestos de minería superficial no son más, no son tan rotativos, sino que son puestos que van a durar años y que para que una persona, un nuevo ingeniero suba a ese cargo, tiene que haber pasado algo muy fuerte, ¿no? Que haya hecho que salga ese ingeniero por ese factor y que entre uno nuevo, ¿no? Porque si no es así, a veces son puestos que les comento, son puestos ya que pueden estar muchísimo tiempo ahí, ¿no? Entonces, a comparación de subterránea, en subterránea los puestos rotan rápidamente. Uno, por diferentes factores, ¿no? Que hay más riesgos. Como ustedes saben, también el hecho de ser ingeniero técnico influye mucho. ¿Por qué? Porque nosotros, si es que estamos a cargo de un equipo de trabajo, nosotros somos responsables por eso, ¿no? Entonces, ahora se ha incrementado la seguridad, ¿no? La seguridad antes como les digo, no era tan invasiva como ahora, ¿no? Ahora vemos seguridad en todo. ¿Por qué? Porque la seguridad es importante, porque todos necesitamos llegar a nuestros hogares sanos y salvos, y porque ya se ha vuelto, eh, como en algún momento les comentaba, ya se ha vuelto como parte del sistema. O sea, ya no es algo nuevo, sino es algo que tiene que estar avanzando día a día, y al igual como se van haciendo avances tecnológicos, se van notando ciertos puntos donde mejorar la seguridad, ¿no? Entonces, eso sería, bueno, mi aspecto, ¿no? En cuanto a la pregunta que me hiciste. ¿Y siente que ha habido variación en relación con la influencia del aumento de la tecnología para el campo de la minería? La verdad, como siempre se ha dicho, la tecnología, si bien nos ayuda a mejorar, a hacer más fácil los proyectos, eh, quita también empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque es como hace muchos años nació la revolución industrial y toda la población estaba en contra de la revolución industrial, ¿no? ¿Por qué? Porque antes de repente todo era hecho por las manos del hombre, ¿no? Usaban ciertas máquinas, pero trabajaba bastante gente. Y cuando vino la revolución industrial, ya las máquinas hacían más cosas y la gente pues se quedaba sin hacer nada, ¿no? Pero eso también motivó a las personas a ser un poquito más meticulosas, ¿no? En el trabajo, a estudiar, a especializarse en otras cosas e incluso inventar más cosas nuevas, ¿no? Para poder seguir generando ingresos y seguir teniendo un trabajo, ¿no? De igual manera ahora, por ejemplo, ahora la moda es la minería autónoma, ¿no? Donde los equipos se operan a control remoto,
Ya una perforadora puedes operarla desde, no sé, incluso desde mi casa, ¿no? Me traen acá los artefactos, ¿no? Los mandos, los controles, todo, y suficientemente con que yo tenga internet desde aquí yo puedo operar, ¿no? Un equipo. Pero eso incluso, si lo vemos del otro lado de por trabajo, entonces yo operando este equipo a distancia, no solamente puedo operar un equipo, puedo operar hasta 3 equipos, ¿no? Puedo operar 3 perforadoras tranquilamente desde donde estoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Que le estoy quitando el empleo a 2 personas, ¿no? A 2 personas, 2 operadores que se van a quedar sin empleo, ¿no? Y que tienen que buscar el trabajo en otro lugar. Y bueno, y esto ya está visto, ¿no? Que esto se ha llevado a cabo por un solo factor. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que el 80% de los accidentes, que el 80% de los errores en las mineras son pues por el factor humano, ¿no? Son por el factor operacional, porque se duermen, porque no cumplen sus funciones, ¿no? Porque les encargan hacer una cosa y no lo hacen, ¿no? Entonces, ciertos factores humanos o por actos inseguros o condiciones pasan estos accidentes, pero la mayoría por el factor humano, ¿no? Por la decisión que toma el humano. Y el otro 20% está relacionado con las condiciones ambientales, ¿no? La lluvia de repente o un factor de la máquina, ¿no? Que la máquina haya estado en mal funcionamiento, falla algo de la máquina, pero es algo raro que falle, ¿no? Porque estas máquinas en mineras eh, pasan por mantenimiento predictivo y correctivo. Entonces es difícil que estos equipos fallen, ¿ya? Pero no imposible, ¿no? Por eso les digo que el 80% de los accidentes son por factor humano y el otro 20% son por factores del equipo u otras condiciones, ¿no? Que se puedan dar. Y esto ha llevado justamente al desarrollo, ¿no? De la autonomía, ¿no? Ahora quieren que las perforadoras, los equipos, todo, incluso hasta la pala, quieren que ya sea operada con control remoto, ¿no? Entonces un operador ya no va a estar sentado en el equipo, ¿no? Ahí soleándose bajo la intemperie, ¿no? Con el aire acondicionado o encerrado, sino que esta persona va a poder estar en una oficina, ¿no? Tranquilo, trabajando como cualquier otra persona y desde ahí puede operar el equipo, ¿no? Y no solamente uno, puede operar 3, 4, ¿no? Si bien estamos a favor de los avances, pero démonos cuenta también que está quedando gente también sin trabajo por eso, ¿no? Y si esto sigue avanzando, va a haber gente que también se quede sin trabajo, ¿no? A futuro, porque los In- operadores también son parte importante, pero algo muy importante también es de que eh, cuando se apertura una mina siempre vamos a necesitar de la mano del hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque hasta que se normalice, porque más que todo aquí en Perú, para tener una buena minería autónoma necesitamos de una red que se puede decir 5G o, ¿no? O buena tecnología que no falle en ningún momento, porque imagínate que se va el internet, ¿qué pasaría con los equipos? Tienen un respaldo, sí tienen un respaldo, ¿no? De repente pueden seguir aún un camino, pero en algún momento se pierde la señal y puede sufrir un accidente, ¿no? Ya ha pasado, ¿no? En las pruebas, en las primeras pruebas que se ha hecho. Pero bueno, esa sería la expectativa, ¿no? De los avances tecnológicos y nuestra actualidad, ¿no? Y no solamente también en eso, ¿no? También en la voladura. Por ejemplo, antes podías diseñar una voladura, pero ahora puedes hacerlo mediante diferentes tipos de programas, ¿no? Y puedes simularlo y esas cosas de verdad que son impresionantes. Y bueno, ustedes también ya lo han aprendido, ¿no? Tienen el JK Sim Blast, incluso pueden indagar otros programas o especializarse en otros programas que les van a servir, ¿no? Ingeniero, y una pregunta. De acuerdo a lo que estamos hablando sobre el rubro minero y su experiencia laboral donde usted ha trabajado, ¿cómo podría quizás resumir en una sola palabra, ¿no? Su experiencia que usted ha tenido? Mi experiencia, en una sola palabra. Yo creo que en una no podría decirte, en dos de repente. Ha sido algo, para mí, algo impresionante, porque jamás pensé conocer personas, ¿no? O sea, gerentes de minas, superintendentes, ¿no? Que de verdad son personas así como nosotros, ¿no? Y humildes y tranquilos, y son personas que de verdad
te pueden, ¿cómo te digo? Tienen bastante conocimiento y ¿qué más te puedo decir? Tienen bastante conocimiento y aparte te pueden ayudar, ¿no? Te pueden ayudar en el sentido de que si tienes cualquier duda, ellos ya tienen la experiencia suficiente como para poder aconsejarte algo mucho mejor, ¿no? Y es impresionante para mí, ¿por qué? Porque también vi equipos que jamás pensé ver, ¿no? Camiones mineros, palas que miden más de 15 metros, 20 metros, ¿no? Perdón, 18 metros, camiones que miden casi 8 o 10 metros de altura, ¿no? De diferentes capacidades. La voladura, ¿no? Jamás había visto yo explosionar, ¿no? A más que un cohete, ¿no? Acá en la ciudad o digamos en una Navidad, ¿no? Pero allá tú ves una voladura y de verdad ves cómo se fragmenta el material, ves los gases saliendo, ves cómo se fractura y incluso se dio la oportunidad que a veces yo tenía que, a veces me decían que acompañe los frentes y no, todos pensarían que el trabajo solamente es, lo vuelan, lo cargan y lo llevan, pero no, o sea, tras todo eso hay un montón de personas que siguen trabajando, ¿no? Mientras van perforando, van sacando muestras, mientras sacan las muestras llevan al laboratorio, luego sale la voladura, vuelven a entrar a inspeccionar si es que ha sido una buena voladura, si es que no hay tiros cortados, luego de eso entran los servicios auxiliares, ¿no? Entran los tractores, todo para empezar a nivelar el área, para que empiece, de repente va a haber una vía, entonces para hacer una vía, un acceso, de repente hacer accesos para otro proyecto para el siguiente proyecto de voladura, luego de eso empieza a comer la pala, ¿no? Empieza a comer la pala el material y tú, los técnicos de EXA, de las empresas de voladura, tienen que ir día a día, ir a fotografiar y a tomar imágenes, ¿no? Con unas mediciones para poder saber si es que ha fragmentado correctamente el material. Adicionalmente, mientras estás haciendo eso, ya llegó topografía y topografía está fijando nuevos puntos de perforación, y es un montón de cosas, ¿no? Y es un montón de gente que está relacionada a la minería y de verdad para mí es impresionante ver una gama tú ves ingenieros de todo tipo y técnicos de todo tipo que desde mantenimiento hasta técnicos de topografía, técnicos de operaciones, supervisores, geólogos, topógrafos, ingenieros de mina, ingenieros mecánicos, ¿no? Porque no solamente es eso, cuando van a hacer el mantenimiento de los equipos o hacer un overhaul o un mantenimiento programado predictivo, vienen los ingenieros mecánicos, ¿no? A la vez, mientras está realizándose la operación, tienes contacto con dispatch, ¿no? Que son especialistas que se van a dedicar a todo lo que son la disponibilidad de los equipos. O sea, para mí de verdad fue algo muy impresionante y yo sé que ustedes también cuando vayan y empiecen a experimentar este tipo de cosas, también de repente se les va a hacer impresionante y ya después se les va a hacer costumbre, ¿no? O sea, ya también va a ser su pan de día a día de ustedes, ¿no? Bueno, ya tenemos que ir a tal sitio porque ya conocen, ¿no? Pero ahorita suena así, suena impresionante para mí, ¿no? Y nunca pensé estar ahí, ¿no? Incluso a veces cuando estoy con mi familia, hasta ahora, ¿no? Como yo soy instructor, a veces me llaman ciertas personas o ciertos operadores, a veces preguntándome si es que de repente dónde pueden hacer un curso, dónde pueden capacitarse, algunos si es que están contratando personal en algunos lugares, ¿no? Y la verdad es como que te hace sentir también en algunos momentos como que importante, ¿no? Pero a la vez sabes que eres uno más, ¿no? Eres uno más, ¿no? Eres uno más de toda esta cadena, ¿no? Y ahora ustedes van a ser parte de esa cadena y bueno, cada uno de ustedes va a tener una expectativa diferente, ¿no? Depende de lo que hagan, ¿no? Y el área en el que ustedes se dediquen. Ok, ingeniero, ahora le agradecemos todas las preguntas que nos ha podido contestar. Como ya lo dijo mi compañero, es usted influencia para nosotros y motivación, al igual que muchos otros ingenieros, cómo influyen en nosotros como futuros egresados, ya que estamos próximos. Y ahorita, ya como para finalizar la entrevista, queremos pasar a una parte un poco más dinámica, donde vamos a realizar preguntas cortas para tener respuestas cortas de simples palabras en cómo es que usted define ciertas partes de su rubro, ¿no? Minero. Así que le voy a dar el pase a mis compañeros para que inicien esta sección. A ver, ingeniero, como usted anteriormente lo ha mencionado, ¿no? Hay veces hay unos problemas en la mina. Por ejemplo,
En el caso de la seguridad, usted mencionó que antes no era tanto como es ahora y entonces la pregunta que yo le tengo es que en todo el tiempo de experiencia laboral que usted tiene, ¿qué problemas o qué problema en concreto pudo observar que aún no tiene una solución concreta? La verdad que aún, bueno, yo creo que los CPPs, porque por más que tenemos en la modernidad los últimos EPPs o los mejores EPPs, hay gente que aún no los usa o de repente los tiene pero no los usa adecuadamente, ¿no? Y ese es un punto importante en la seguridad. Y otro punto son los documentos de gestión, ¿no? Que por más que sabemos que son importantes, que son auditables, que nos pueden, ¿no? Hacer analizar incluso a veces algunos peligros, hay gente que aún no los hace, ¿no? Y los hace cuando ya están a la mitad o al final, ¿no? Y eso es algo que debería seguir concientizándose en la seguridad. Y es un problema del día a día. Y sigue pasando hasta ahora, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Ingeniero, ¿y cómo considera usted así de forma general cómo es la mina en día de hoy, ¿no? ¿Cómo es la minería en el día de hoy? Sí, ¿cómo Yo describiría así de forma general? ¿Cómo usted lo La piensa? minería el día de hoy abre bastantes oportunidades. Hay que estar preparados para siempre los cambios porque la mina siempre va a ser dinámica. La mina nunca va a ser, no es como una casa que la construyes y ahí queda, ¿no? Es algo que hoy día puedes medir 1 metro, mañana 2 metros, mañana es un hueco, pasado mañana lo tapan y tú tienes que estar pendiente de estos cambios, ¿no? Por eso es algo, siempre se menciona que la mina es dinámica y nosotros también tenemos que ser dinámicos, ¿no? Estar siempre acostumbrados al cambio y a rehacer y volver a hacer las cosas, ¿no? Ese sería un concepto más práctico. Ok, ingeniero, y en el aspecto, como en la minería en sí, en el rubro, en un problema, uno que sea, de repente lo más probable que puedan decir es contaminación, ¿no? Pero lo que me refiero es yo, como usted como trabajador, un problema que lo afecte directamente a uno como trabajador, como operador, un problema que usted lo haya marcado o sepa, aparte de los CPPs, que sea más general en cuanto a la mina, ¿cuál cree que sería un problema que podemos tratar o cambiar esta nueva generación de operadores? Un problema. mm, yo creo que, yo creo que la complacencia. La complacencia es el hecho de que tú tienes ya la experiencia, ya estás bastante tiempo y caes justamente por ser complaciente, ¿no? O sea, en la soberbia de que, bueno, yo ya he hecho esto todos los días y por el hecho que lo hago todos los días, pienso que ya no va a cambiar, ¿no? Que lo sea el dedillo y que no va a pasar nada. Y eso es el mayor fruto de todos los accidentes que pueden haber, ¿no? Y sí lo podemos cambiar, sí, como capacitándolos y haciendo esto diariamente, ¿no? Las charlas diarias, de día a día, porque incluso a veces ya se pierde a veces las charlas del día a día, ¿no? Ya no son 5 minutos, a veces simplemente por la presura. Llegamos ya, señores, la charla, dicen, la charla del día de hoy es, no sé, cuidado de manos y ya está, y dictan las actividades. Pero yo creo que la complacencia es algo que deberíamos mejorar en todo lugar, no solamente por los operadores, sino también supervisores y todos, ¿no? Porque la mina es dinámica y todo puede cambiar en cualquier momento, ¿no? Con cualquier acción, con cualquier condición, todo puede cambiar y es algo que nosotros podemos controlar. ¿Cómo? Capacitando al personal, dictando más charlas, ¿no? Y más que todo concientizando, porque a veces, por más que tú a veces dictes una charla mientras tú hablas, otros están riéndose, otros están haciendo otras cosas, ¿no? Entonces no te escuchan, pero cuando tú eres más invasivo en tus charlas, con ejemplos reales, yo creo que ahí sí se concientizan un poco más, ¿no? El ver las verdaderas consecuencias que se pueden ocasionar.
Mi ingeniero, y bueno, tocando un poco más lo que usted nos ha contado, toda su experiencia laboral, este, nos indicó que trabajó en perforación. Eh, Otra perforación lo hizo, me imagino, en minería subterránea, ¿verdad? No, en superficial. Ya. Entonces, ¿usted considera que cuál, cuál sería la parte más desafiante en trabajar en condiciones superficiales en cuestión de la perforación? L- Lo más desafiante, eh, que es un trabajo de alta concentración, el cambio de aceros, o cuando entras a un terreno muy complicado o un macizo rocoso que está, eh, que no es duro, sino que es, ¿qué te comento? Cuando es, nosotros le decimos cuando es material suelto, ¿ya? Ese es uno de los retos que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque a veces tú estás armando tu taladro y se empieza a derrumbar, ¿no? Y otro factor importante que viene a ser es el agua. Creo que ese es el peor factor, el agua. El agua, porque el agua puede arruinar todo tu trabajo en un segundo, ¿no? Y es algo a lo que estamos sometidos no solamente en superficial, sino también en subterránea. Porque a veces estás perforando de lo mejor un taladro y de repente empieza a salir el agua y lo derrumba, lo tapa y no solamente deteriora el taladro, ¿no? Puede dañar tu equipo, puede dañar tus aceros, produce desgastes y tienes que aprender a controlar, ¿no? Eso mediante tus parámetros. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Eso es lo más desafiante, los terrenos con agua, eh, justamente por las razones que te comento, ¿no? Ok, ingeniero, eso sería todo. Muchas gracias por apoyarnos con nuestro trabajo, nosotros los alumnos del C11, y le agradecemos su tiempo y paciencia para poder respondernos las preguntas y las dudas e inquietudes que teníamos acerca sobre el rubro de la minería. Listo, señores, gracias a ustedes.